Hola, hola, ¿cómo están? En este capítulo veremos este tema, imagen en formulario BBA. Vamos a ver la manera de agregar, consultar y eliminar una imagen. Estoy usando el formulario que hemos visto en los temas del List View porque aquí tengo cargado ya algunos productos. Al seleccionar un producto, tenemos aquí un Picture Box. En este control vamos a mostrar esa imagen. Tenemos dos botones, uno de agregar imagen y otro de eliminar imagen. Cuando ya tengamos cargado una imagen, al seleccionar un producto, se va a mostrar la imagen de ese producto en este control. Vamos a ver cómo están implementados esos códigos. En este botón de agregar imagen, primero que nada vamos a validar con esta línea de código que este label, esta etiqueta, tenga datos. Recuerden que cuando consultamos, y eso lo vimos en capítulos anteriores, al dar clic en este List View, aquí presentamos un texto en señal de que tenemos un producto en consulta. De esa forma vamos a validar que tengamos ese producto en consulta. Caso contrario, vamos a mostrar este mensaje al usuario. Una vez que detectemos que tiene un producto seleccionado, vamos a llamar a este procedimiento de crear carpeta. Lo tenemos aquí. Vamos a crear unas variables y en esta línea de código vamos a obtener la ruta de donde está nuestro archivo de trabajo para que en esa ruta creemos un folder, una carpeta con este nombre, IMG. Y con estas líneas de código vaciamos las variables. Con esta variable vamos a obtener la imagen. Aquí vamos a cargar el nombre de la imagen que seleccionemos. En esta línea de código se nos va a abrir un cuadro de diálogo para ubicar esa imagen. Con esta línea de código vamos a cargar la imagen al formulario en el control, en el Picture Box. Y con esta línea de código vamos a adaptar la imagen al tamaño del control. Esta variable vamos a pasarle el dato que tengamos en este campo para que guardemos esa imagen con el dato que tenemos del ID del producto seleccionado. Con esta línea de código vamos a copiar la imagen de la ruta original a la nueva ruta, a la nueva carpeta que hemos creado. Esta línea de código la dejé comentada. Esta nos permitirá eliminar la imagen del origen. En mi caso no voy a eliminarla, por eso la estoy dejando comentada. En caso de que nos genere un error que podría ser que por alguna razón la carpeta no se haya creado y no exista, vamos a mostrar este mensaje. Para consultar la imagen, cuando demos clic en el List View, vamos a obtener los datos del producto. Esta parte del código ya la hemos visto en capítulos anteriores. Agregué estas líneas de código que es donde vamos a buscar el producto para presentarlo en el control. Con esta línea de código vamos a vaciar el contenido de este control en caso de que tuviera. Crearemos una variable, la inicializaremos sin datos y en esta línea de código le vamos a dar el dato del campo TXTID, el número del producto. Si existe en esa carpeta, vamos a cargar en el control, en el Picture Box,
esa imagen que encontremos en la carpeta IMG. Y con esta línea de código vamos a adaptar la imagen al tamaño del control. Para eliminar esa imagen, vamos a entrar a este código, al código del botón eliminar imagen. Primero que nada, con esta línea de código vamos a validar si ese control tiene una imagen cargada. En caso de que no, vamos a mostrar esta línea, lo que dice, para un mensaje que le mostraremos al usuario. En caso de que tengamos una imagen cargada en ese control, vamos a preguntarle al usuario si desea eliminar esa imagen. Con esta línea de código vamos a eliminar de la carpeta IMG el dato que tiene nuestro producto, el dato que tiene el campo TXTID para que lo elimine de esa carpeta. Vamos a limpiar los campos y mostraremos este mensaje al usuario. Vamos a hacer nuestras pruebas. Abrimos nuestro formulario, seleccionamos un producto, ya tenemos dato en este campo. Damos clic en este botón, se abre el cuadro de diálogo para que busquemos dónde tenemos esa imagen. Seleccionamos la imagen y se carga a este control. Voy a limpiar todos los datos para que hagamos la prueba. Si deseamos agregar una imagen, como no tenemos seleccionado ningún producto, nos muestra este mensaje. De igual manera, si deseamos eliminar una imagen, detecta que no existe ninguno seleccionado y ahí se detiene el procedimiento. Vamos a seleccionar otro producto y cargaremos otra imagen. Vamos a seleccionar la cámara USB, que es la que ya tenemos cargada, y vemos que se muestra esa imagen que previamente cargamos. Si seleccionamos un producto que no tiene imagen, se muestra vacío. Eso es lo que tenemos en este capítulo y vemos esos tres puntos que tenemos aquí. Gracias por estar detrás de estos contenidos y nos vemos en el siguiente.